Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Les saludo con mucho gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy, en este episodio del podcast de Mamás en Sintonía, donde estaremos compartiendo un tema que nos han pedido mucho. Y bueno, pues, ¿quién mejor que Citlali Osegueda, que regresa a Mamás en Sintonía después de mucho tiempo? Una invitada muy asidua, muy de casa, muy familiar. Y bueno, el momento es hoy y está aquí en este podcast. ¿Cómo estás? Estoy feliz porque además, de las cosas que no sabe la audiencia es que tú y yo nos conocemos desde que Ian estaba pequeñititito. Fui de las primeras en saber. No, fue la primera, yo creo. La primera en saber esa Sí. noticia. Y entonces, claro, cuando Ian era pequeño y en el desarrollo ya ahora se está necesitando otras cosas y ahora sí, psicóloga de niños y adolescentes. Así es, vamos acompañando las etapas y ustedes como especialistas nos están justo llevando por este camino de la mano y eso es muy valioso, muy valioso. De verdad que siempre voy a agradecer eso y es algo que se queda marcadísimo, ¿no? Y con todo el amor. Gracias. En ese tiempo iniciaba este proyecto y bueno, pues hablábamos justo de los bebés, de la lactancia, del parto, bueno, van creciendo. A mí desde ese entonces me pedían mucho el tema de los adolescentes, de los preadolescentes. Yo me decía, pero ¿por qué tanta inquietud, tanta sed por aprender y tanto miedo? Pero si son tan chiquitos y tan bonitos, miren, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Corre el tiempo, cambian en todo, cambiamos biológicamente, mamá, papá e hijo. Claro. Y también pues las emociones, transitamos por muchos caminos llenos de, no sé, de buscar replantearnos. Sí, y retos. Y además, ¿sabes qué otra cosa a mí me llama mucho la atención? Cuando yo conocí todo este tema contigo e Ian, era un tema de otro tipo de sociedad, porque además también cambia la sociedad. Y en este momento el reto para los adolescentes está bomba. Si para nosotros o para otras generaciones había estado complejo, en este momento y pospandemia creo que se han abierto otras circunstancias, otras condiciones que les ponen ciertos retos. Yo de pronto un poco entre broma y no, que en otro momento hablaremos de eso, pero yo digo que antes naces, creces, te reproduces y mueres. Y ahora naces, creces, hay todo un movimiento de identificación y de identidad y después te identificas y luego pasan cosas y luego ya, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Se le han sumado más retos al desarrollo adolescente. Pero bueno, no nos vayamos ahorita a esas otras cosas porque a mí me gustaría, como siempre, llegar a esta parte psicoeducativa, en la parte del tema biológico, porque la preadolescencia o la adolescencia, la pubertad, preadolescencia, adolescencia, tiene una simetría con otros procesos de la vida adulta. Así es. A mí me encanta, imagínense este círculo en donde si dividimos el círculo a la mitad y pues en una franja de 4, mientras está pasando en este ciclo de vida, imagínate que nacemos todos bonitos, iluminados y estos bebés todos bellos, conforme vamos creciendo y vamos acercándonos a la mitad del círculo, el niño que entra a esta parte adolescente va a pasar a un tema que en psicología se llama la inversión de los afectos. Todo ese niño que era blanco se convierte en una parte que yo les digo, permitan explorar la oscuridad de la personalidad del sujeto. Aquel que era obediente, en la inversión de los afectos, pues se vuelve desobediente. Aquel que era organizadito, pues se vuelve desorganizado. Y entonces se empiezan a probar estas partes. Y justamente en el espejo, en el momento especular de la adolescencia, pues nosotros los adultos estamos pasando por otras cosas. Por muy chiquitos que hayamos tenido a los hijos o a veces más grandecitos, de todas maneras los procesos son biológicos, pero también son psicológicos. No solo está creciendo el niño, la niña, está creciendo mamá y está creciendo papá. Y sabes, nos piden esto a gritos, incluso tú como titulas tu charla, auxilio vivo con un adolescente, porque así lo claman, ¿no? Las mamás, así lo claman los papás. Ahora, bueno, pues platicábamos aquí antes de iniciar este espacio, ¿no? Cómo también hay que involucrar al papá, por supuesto. Y de verdad que antes decían, ay, pues ya arréglatelas con él, hombre. Yo nada más le digo que sí y ya basta. No. Ahora también el papá está notando que hay esta evolución
y dicen, ¿qué sucede, no? Sí. Vemos este bombardeo mediático, vemos influencia de los amigos, pero lo principal es saber qué está pasando con este niño. Y de verdad, esto que dices de la inversión, si dices, ¿en qué momento me lo cambiaron? Sí. O sea, ayer era una personita tierna, cariñosa, hoy es así, es de esta manera. Entonces, bueno, pues vamos a partir de ahí, como dices tú, lo psicoeducacional. Sí. Y de verdad que desde aquí ya les prometemos una segunda o tercera parte porque el tema va para mucho. Y sí, vamos hasta donde se agote, porque además esto, y creo que es una de las cosas que a mí me gusta siempre decirlo, no hay prisa. ¿Ok? En el crecimiento, en la crianza, en el acompañamiento de sistemas familiares o pues de un ser humano que se está configurando, no hay prisa. Nosotros podemos tener como esta necesidad de decir que rápido pase, pero entre más empujamos, a veces alentamos más el proceso, porque bueno, pues las personas tenemos nuestros propios ritmos, nuestras emociones. No es tan sano, nosotros a veces queremos adelantarnos, o sea, porque en este ánimo de prepararse, de decir, bueno, soy una mamá, un papá informado, entonces ya voy a ir viendo qué voy a hacer. ¿No es tan bueno hacer esto? Porque incluso los niños, a mí me pasa con Ian, que me dice, ya estoy hasta aquí del tema de la adolescencia y del tema de la perimenopausia. ¿Qué es eso? Ya me cansé. Porque lo escucha y escucha que uno quiere prepararse, pero nos estamos adelantando. Yo creo que más bien el ritmo lo va marcando un poco la dinámica de la relación, porque luego nosotros sí estamos como muy adelantándonos a como que queremos anticipar el conflicto y de todas maneras les aviso, o sea, va a haber conflicto. Y cualquier actitud, ya decimos, ay, sí. Estás como... Ajá. Si se lo dices, porque se lo dices. Si no se lo dices, porque no se lo dices. Si te tardas y entonces le das tantito espacio, porque como bien dices, ¿no? Hay cambios que son bioquímicos, que son biológicos y son cambios hormonales. Partimos de ahí. Ellos van en el incremento de todo este movimiento de maduración, ya el cerebro, digamos, ya dijo, este ser humano ya sobrevivió hasta la adolescencia, bueno, ya, ahora vamos a empezar a promover todo este tema hormonal. Y entonces todas las hormonas están totalmente desreguladas. Y los adultos vamos en una a veces escalada sutil y a veces hay una escalada más fuertecita. Entonces, partamos de que la disposición del cuerpo, puedes tener como mucha buena voluntad, pero la disposición del cuerpo a veces no te da tanto. Entonces, con lo que me gustaría empezar es, hay un cambio hormonal y ese cambio hormonal va a tener cambios conductuales, comportamentales, emocionales, o sea, tienen unos y los cambios neurológicos. Ajá. En este shot y pues sí, este chorro de adrenalina, porque una cosa son los neurotransmisores y otra cosa son las hormonas. Entonces, los juguitos cerebrales y bueno, la combinación de los juguitos cerebrales van a tener sus implicaciones a nivel neurológico, es decir, ese cerebro se está madurando y no se madura pues como los aguacates, o sea, no se maduran todos de una, ¿no? De repente hay unos más maduros y otros más aguaditos y entonces hay que estar también observando esta otra parte. Pero también me gustaría plantear esto. Generalmente, cuando estamos hablando de las diferencias entre uno y otro, vemos justo eso, ¿no? Pues a las mujeres nos pasa y a los papás y a los hombres les pasa la menopausia, la andropausia y todas estas cosas, y a los adolescentes les pasa eso. Y son como si fueran enfoques o posturas de separación. Y a mí me gusta integrarlas porque estamos pasando lo mismo, cada quien en su lugar. Claro, ¿no? Y hay varias coincidencias biológicas, ¿no? Entre esto que es, por ejemplo, las mujeres, la perimenopausia o la menopausia y la preadolescencia. Y por supuesto, algo que no hablamos, que no se habla hasta este momento casi nada, son los hombres con la andropausia, ¿no? La andropausia. Entonces, puede ser este círculo familiar que de repente la mamá está agotada y está sobrepasada por tanta cosa y las hormonas que vienen, estos cambios, el niño cambiando así de esta manera y con esas actitudes, esta inversión que dices, y luego el hombre también desesperado, entonces ahí se hace un match que no es tan perfecto, ¿verdad? Sí, es una combinación que ofrece al sistema familiar una muy buena oportunidad de replantearse cosas, porque además vienen estos cambios de roles, ¿no? O sea, este niño que antes era obediente y no te retaba,
en la búsqueda, porque además es bien contradictorio, Vero, porque estamos educando a los niños para que eventualmente sean adultos independientes, que se defiendan y que defiendan sus posturas. Y cuando los vemos que empiezan a ser independientes, como, ¿qué te pasa? Sí. Soy independiente, pero en otro lugar y en otro momento, por favor, aquí no. Exacto. Entonces, es muy contradictorio porque entonces existe este choque o este enfrentamiento entre sí quiero que seas independiente y además promuevo todo esto, ¿no? Y escuelas buenas y tal, pero al mismo tiempo me enfrento a esta pérdida de mis espacios de seguridad, de mi niño, mi chiquito o mi niña, y entonces estamos frente a otro proceso que es un duelo. El duelo de la pérdida del hijito pequeño que se convierte en grande, pero además el duelo de del propio cuerpo, de la fuerza, de la potencia, de la agilidad, porque la realidad es que andropausia y menopausia o perimenopausia y en todas las escalas, en todos los caminitos que vamos, en todos los grados, hay un cambio biológico. Entonces, no solamente son las hormonas, también es la piel y la tolerancia y el humor y el ánimo. Y aquí estamos hablando de... La energía incluso. La energía, las ganas, la motivación, ya va cambiando. Entonces, pensando en esto, no nada más es el malestar de que el hijo no se porte bien, sino además es el malestar personal y el malestar que me enfrenta la pareja, si la tengo o no. Y es el momento de cuestionarse. En este círculo que yo les decía, el hijo empieza a probar y la persona, cuando se termina la adolescencia, digamos que integramos en esta otra mitad del círculo imaginario que les hablaba, tenemos ya la mitad del círculo, partes claras y partes oscuras, ¿no? Y entonces vamos llegando a la parte de la adultez, que es a donde voy ahora, donde nosotros como adultos nos empezamos a cuestionar nuestros propios procesos. ¿Será que si elegí bien el trabajo? Y entonces viene la crisis, ¿no? La crisis propia de todo lo que estamos hablando. Y esta crisis nos hace también tener conductas que pueden estarse espejeando con la crisis del otro. Y cuando digo crisis, no hablo de este enfoque... de este sufrir. O sea, una crisis es un momento en donde pasamos momentos críticos y estos momentos críticos nos hacen reflexionar y replantearnos cosas. Y yo por eso les digo, tratemos de observar con curiosidad. Porque en la medida en la que estamos más o menos reactivos, ya vas viendo que el otro va cambiando y... Pensémoslo así, los sistemas familiares son sistemas vivos que necesitan adaptarse y cambiar. No es el mismo estilo de ropa que usábamos antes a los que usamos ahora. Tenemos que ir adaptándonos. Al final del día, las personas que más se adaptan, pues bueno, son las personas que logramos mayor o menor salud mental. Claro, ¿no? Y esto que comentas, replantear, es importantísimo en cada etapa, ¿no? Siempre lo hemos comentado que es importante que conozcamos desde que nace el bebé, que de los 0 a los 3 meses se espera tal cosa. De los 3 a los 6 hay otras cosas, cuando empiezan a caminar, la lactación, tal. Pero nos fijamos en esto, en el desarrollo biológico. Pero ¿qué tal el desarrollo emocional, no? Estamos viendo esto, que están buscando su independencia, el juego, la convivencia, tantas y tantas cosas. Pero cuando llega considero que es de las más fuertes, ¿no? Es donde ellos también piden que no estés, pero a la vez están diciendo no te vayas, necesitando. O sea, no lo están externando, pero sí lo piden a gritos sin decirlo. Mira, hay un ejercicio que me gustaría compartirles, que yo trabajo en el consultorio, ¿no? Con las familias que asisto, porque además nos gusta mucho acompañar a los padres en este paso y es una reflexión que pues vamos a ir haciéndola aquí juntitos. Cuando nosotros nacemos, tiene ciertas características, ¿no? Eres tal, físicas y emocionales. De la parte bebé a la infancia la primera infancia, los adultos acompañamos y entonces les vas enseñando y tienes toda la paciencia y bla, 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 bla. De la primera infancia a la segunda infancia, más o menos vas teniendo las mismas características, algunas más aumentadas, otras más eclipsaditas, pero más o menos permanece las mismas características. Conservamos la esencia, ¿no? Y nosotros todavía vamos acompañando al niño con mucha paciencia. Algo pasa, hay una ruptura
en el momento de la pubertad y en adelante. Y esa ruptura es la que nosotros tratamos de remendar, de volver a conectarlos. Porque si nosotros los adultos pensamos en las características que teníamos cuando éramos niños, vamos a ir cambiando y perdiendo ciertas cosas en este momento de adolescencia. Pero si reflexionamos bien, es quién te acompaña en la adolescencia. Exactamente. En la adolescencia, ¿cómo te sentiste tú? Exacto. Y en la adolescencia, por muchas generaciones, los niños que pasan a la vida adolescente no son acompañados o son acompañados por los iguales. No hay adultos que se dediquen a acompañar este proceso. Pues sí, hay terapeutas y orientadores vocacionales y estas otras especialidades profesionales que vamos como cada vez siendo más, pero la realidad es que el sistema familiar no acompaña a los adolescentes. ¿Por qué? Porque nos damos a nuestro enojo, a nuestro ego, al decir, yo soy la que mando, yo soy tu mamá y así se hacen las cosas. Claro. Y no lo sabemos escuchar y no sabemos empatizar con ellos. Empatizar con la parte conflictiva que me está espejeando mi adolescente en este momento porque todas sus hormonas andan locas y pues a veces las mías también están desorganizadas o también están locas, ¿no? Mis hormonas. Y entonces la reflexión final, se lo estoy haciendo muy breve pues, ¿no? Pero la reflexión final es a ti quién te acompañó a ser el adulto que eres hoy. Y entonces en esa reflexión es... Bueno, una de las fuertes realidades es nadie me acompañó a ser el adulto que soy hoy. El adulto que soy hoy lo logré, pues ahí cachándole del aire, del sol, de Televisa, de las redes sociales. Ahí voy avanzándole, ¿no? Sí. Y con esto no quiero ponerme dramática, pero sí me quiero poner reflexiva en el sentido de no dejemos a nuestros adolescentes solos, porque el hecho de que no se comporten como nosotros queremos, porque incluso todos estamos pasando por procesos en este momento tan crucial que estamos hablando, estamos espejeándonos. Tanto el adulto necesita un acompañamiento, pero el adulto puede tener pareja y si no tiene pareja tiene su red de apoyo. Y el adolescente apenas está construyendo esto que en la adultez ya llamamos red de apoyo. ¿Cuál es la red de apoyo de los adolescentes? En esto que decíamos, ¿no? O sea, la mamá, si se lleva bien, es red de apoyo. Pero si la mamá o el papá en ese momento tienen crisis o otro tipo de problemas, dejan de ser la red de apoyo y se convierten en la red, como en la dirección, ¿no? O sea, como en el puente donde, el barandal de aquí no te salgas. Pero en realidad los adolescentes pierden esta red de apoyo cuando la familia está pasando por momentos complicados. Entonces, ¿a quién acuden? Pues a los iguales. Y yo siempre les digo, o sea, un adolescente guiando a otro adolescente, no. Exacto. Entonces... Y empiezan a ver sus referentes, ¿no? Empiezan a tener sus referentes. ¿Y cuáles son los referentes? A eso me refería con que la sociedad cambió, ¿no? En este momento tenemos una crisis importante de los modelos de imitación cambiaron. Ya no quieren ahorita ser abogados y ya, digamos que... Quieren ser influencers. Ya quieren ser influencers, youtubers y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces volvamos al punto. Cambió el cuerpo, cambiaron las hormonas, cambiaron los roles, cambiaron la forma de vinculación. Acuérdate, en este momento nosotros todavía estamos como acordándonos de que el niño pues nos contaba las cosas y nos compartía sus secretos y tal. Y ahora ya no quieren, ya. Yo les digo que los adolescentes te empiezan a hacer esta conversación que se llama abre puertas, así, cuando estás en el momento más complicado de la comida y llegan y te dicen, y entonces Lupita me dijo que, y entonces pues es ahí, ¿no? O sea, si te dio esos 5 minutos o esos 3 minutos. Y vaya que se molestan si tú estás en el teléfono, alguien te está hablando, les parece pésimo que tú pongas tu atención en otro lado. En otro lado. Porque son 3 minutos. Y yo les digo, aprovecha esos 3 minutos, porque de esos momentitos perla, ¿sí? Vas a tenerlos pues muy esporádico. ¿Por qué? Porque como dices, ¿no? Sí quieren ser independientes, pero al mismo tiempo te están necesitando, porque pues finalmente, si configuraste una buena comunicación con ellos, vas a seguir siendo su punto de apoyo. Entonces, cambia la forma de vincularse y, pues bueno, muchas veces, de verdad, los adolescentes también se angustian de la misma manera que los adultos nos angustiamos en esta confrontación que tenemos porque no pueden, apenas están educándose en la forma de responder en el vínculo, ¿no? Y entonces cambió la forma de vinculación y antes te decían, mamita, y ahorita dicen, ay, mamita,
¿no? Y entonces... Y los ojos. Ajá, antes, mi mamá era todo, y ahora, oye, es que mi mamá es todo, ¿no? Entonces, casi que son las mismas expresiones, pero ahora con el filtro de toda la hormonalidad y todo lo fisiológico que estamos hablando, ¿no? Y pues es un proceso de maduración. Entonces el cerebro no alcanza con tanto estímulo. El cerebro está de verdad haciendo marchas forzadas. Es importante que la gente en la adolescencia también duerma, pero se modifican los estados de vigilia, de sueño y vigilia, porque claramente pues todo quieren hacer todo. Quieren hacer todo. ¿Cómo ustedes en todo este estudio que hacen los profesionales en todo este tiempo que ha habido pues diversas se van los psicólogos, los psicoterapeutas, los psiquiatras a estudiar los que tienen que ver con todo lo neurológico, los neurocientíficos están estudiando cómo es esta capacidad de ellos para poder ceñirse a esto, para poder sentir cómo actúa un adolescente, cómo se siente. Por ejemplo, nosotros decimos, yo estoy muy hormonal cuando ya va a llegar mi periodo y entonces, no todas, ¿verdad? Pero sí. La mayoría, pues estoy muy sensible, estoy muy reactiva. ¿Qué sienten ellos? Ok. Quiero decir que en esta parte de la hormonalidad hay muchísima más apertura en la cultura femenina. Esto, ¿no? Hay mucho reconocimiento de entrada. Entonces, las mujeres podemos tener un poquito más de conocimiento. Las mujeres adolescentes también pueden empezar con esta pequeña instrucción. Los varones no. ¿Ok? Cualquier cambio emocional que sienta un varón se asocia a estás mal solo por sentir. Entonces, desde aquí me gustaría plantear eso. El reconocimiento de qué estoy sintiendo en el cuerpo. Para empezar, es un mapa todo confuso, ¿no? Y entonces empiezan a sentir físicamente, hay cambios desde la temperatura, hay sensaciones en la pancita que se mueven, o sea, pasamos por incomodidades físicas, todos. Es momento en donde los niños y las niñas presentan como muchos achaques, ¿no? Que diario les duele algo. Es que hoy me duele el ojo, y es que hoy traigo un fogazo, y es que me duelen los huesos. Ajá, entonces. Y te los remiten de la escuela, que no, que tiene fiebre, que tiene esto, o sea, se vuelven súper achacosos. Se vuelven achacosos y se vuelven también poco tolerantes. Pueden tener umbrales del dolor muy alto o muy bajo, pero de todas maneras el cuerpo les está avisando que algo está pasando. Pero eso es a nivel físico incómodo. Ahora, dolor, pues, ¿no? O sea, sí. Pero hay otras sensaciones que no sabes qué son, ¿no? O sea, en la adolescencia, cuando los chavitos empiezan a tener estos principios de erecciones y todas esas cosas que son incomodísimas, no saben cómo taparse, aparece la vergüenza de una forma diferente. Entonces, las mujeres vamos todas encorvaditas y jorobaditas para que no se nos vea ninguna bolita de la nada. Entonces, existe además de toda esta parte física, toda esta parte emocional que está muy asociada a la incomodidad, a la vergüenza, taparnos, etcétera. Y además está todo lo psicológico, ¿no? Porque en el cuerpo, pues tú dices, me duele la cabeza y tómate una aspirina y listo, o respírale, ya respiraciones. Y toma agua. Toma agua, ¿no? Y eso se quita. La vergüenza, pues ellos o los adolescentes se tapan. Pero lo psicológico, ¿cómo lo resuelves si ni siquiera lo puedes? No lo sabes traducir. No sabes gestionar tus emociones. No lo sabes traducir, no lo sabes externalizar. Y cuando lo externalizas, viene la mamá diciendo, ya vas a empezar otra vez, ¿no? O el papá, que hagas la tarea, que ya te... No, Entonces... ¿Cómo has cambiado? Te desconozco. Hay un momento muy represivo que es en donde yo les digo, pongamos atención para que entonces ese momento sea... bueno, ¿y cómo te vas sintiendo? Y a veces, y esto es otro de los actos humildes que podemos tener los adultos. No siempre tienes que resolverle las cosas. Okay. A veces con solo acompañar es suficiente. Te dicen, ya dejen de hablarme de estas cosas. Ok, ya no te hablo, ya. Iremos viendo juntos, ¿no? Pero nosotros los adultos vamos observando y vamos ahí, porque pareciera que hay una instrucción de no tienen que pasar por el malestar de estas cosas, y eso es una mentira. Otra de las cosas importantes psicológicamente que está ocurriendo es que necesitan validación. Necesitan validación de sus iguales, los amigos, las novias, ¿no?
y necesitan validación del mundo adulto. Y generalmente los adultos tenemos muy poco tiempo y muy poca tolerancia para dar la validación. Cuando eran chiquitos, este ejemplo que les di hace un rato, si era, ay, todo bravo, sí, mi amor, y vas creciendo y todo era logro. Pero cuando empiezan a convertirse en estos auxilio vivo con un adolescente, empezamos a perder esta sensibilidad ante la validación, y el elogio es una moneda bien cara que los adultos casi no les damos a los adolescentes. Y eso es algo que yo creo que es muy importante, porque nosotros los adultos necesitamos también nuestro apapachito, nuestra validación de que lo estamos haciendo bien, y los adolescentes están necesitando muy ávidos de que alguien les diga, mira, sé que te portas mal, pero no eres mala persona, ¿ok? Mira, sé que lo estás haciendo, se te está haciendo difícil. Estás desbordando. Estás desbordándote, pero eso es parte de lo que te va a pasar. Y me gustaría también que les brindáramos certeza. A ver, sí te están pasando muchas cosas, pero vas a estar bien. O sea, mira, la gente al final, de todas maneras, el adolescente que se convierte en adulto termina, pues, medianamente, si vamos cuidándolos y si tenemos un formato ahí de límites medianamente claros, y también empezamos a flexibilizar ya cuando estás necesitando estas adaptaciones de las que hablábamos hace rato. Hay que negociar. Se convierte en un buen adulto. O sea, son menos las posibilidades que de las que alguien pone su vida en riesgo, ¿no? También es normal que los adolescentes se pongan más en riesgo. Sin embargo, ir acompañándolos creo que es la clave, porque entonces te enojas tú, se enoja él, se aísla, se rompe la comunicación y ya lo dejamos pues ahí en estado de Y además que te tomes las cosas de manera personal. Si él te dice, es que tú eras, y tú cómo me dices esto, y te vas al drama y lloras porque también estás necesitando un apapacho, también estás hormonal, estás sensible, y entonces él me está gritando, yo también le grito, yo le digo una grosería y él me la regresa. Y entonces, ¿a qué puede llegar esto? Hasta los golpes, ¿no? En ocasiones hasta los golpes. Algunas familias pueden llegar a los golpes, pero hay otro lugar a donde llegan, que es a la necesidad de huida. Y eso es algo que laboralmente a lo que yo me enfrento mucho. Yo siempre les digo a los adolescentes que se me acercan, si vas a huir de tu casa, prefiero que huyas conmigo. O sea, vente conmigo, quédate aquí en el espacio y tal, porque finalmente necesitan un espacio que los contenga. Y bien lo dijiste, nosotros los adultos estamos necesitando cosas, pero creo que este programa y este tipo de espacios es no olvidar que así como la están pasando mal los adultos, la están pasando mal los adolescentes. Y con decir esto, solamente quiero normalizar y poner el ojo ahí, sin decir quién está bien o quién está mal, porque eso no importa. No es una lucha. No es una lucha, hay que reconocer que por los dos lados hay malestares, hay necesidades y hay formas de solucionarlo. A lo mejor ahorita los dejamos un poco ahí picaditos para que la próxima vez nos manden preguntas y nos digan, oye, ¿cómo le hago? Yo tengo esta situación, yo tengo aquella situación. Y entonces podamos empezar a desenmarañar esta circunstancia que es un proceso evolutivo en el proceso de crecimiento. Claro. ¿Se puede considerar como normal cuando los niños sean, podemos decirle, bien portaditos, muy tranquilos, y que de repente empiecen con estos cambios a decir frases como, es que me voy a suicidar, es que ya no quiero vivir, y el papá se alarma y dice, ¿qué le está pasando? Entonces estamos muy mal. Desafortunadamente, el bombardeo mediático, las redes, hemos normalizado esto, ¿no? Me quiero morir. Y yo considero que nunca es normal, pero tampoco tiene el mismo significado que tenía en otro momento. Pero es lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero la expresión me quiero morir, te odio, estoy hasta el gorro, me tienes harto, todas estas frases que son muy lapidarias y muy fuertes y tienen contenido muy fuerte, no tienen el mismo significado para el que la menciona que para el que para el adolescente que la menciona o preadolescente que la menciona, que para el adulto que la escucha. Okay. El adulto ya tiene el proceso neurológico de acción-consecuencia. O sea, si mi hijo dice que se quiere morir, esto significa. Los adolescentes, los niños, los jóvenes todavía están en
un periodo intelectual en donde apenas se empieza a consolidar la reversibilidad o se deja la irreversibilidad y la reversibilidad, ¿no? Ya empezamos a entender que después de eso ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Pero eso es un proceso que a nivel intelectual empieza a aparecer más o menos entre los 9 y adelantito. El concepto de muerte, a menos que tenga el sujeto una experiencia previa, se instala más o menos de los 9 para arriba. Entonces, no tiene el mismo significado porque ni siquiera intelectualmente está tan aprendido. Sin embargo, nunca perdamos de vista cuando alguien dice me quiero morir o me quiero, no sé, estas cosas, porque no sabemos qué es lo que sostiene. Pueden ser, el 80% son comentarios infundados, no tienen fundamento, están vacíos y nada más es una manera de movilizar energía para afuera de mucha furia, pero siempre pongamos atención y yo, pues como por ahí decimos, ¿no? Ve lo que dicen, pero ve los actos. Si empezamos a ver que ese adolescente empieza a tener cambios en la conducta, se aísla mucho más. O sea, a ver, que el adolescente se aísle es normal. No, eso es normal. Pero que quiera ponerle seguro todo el día a su puerta. O sea, hay otros signos de alerta, pues, ¿no? Que se tienen que sumar a esto. Pero sería muy normal que en un acto de rebeldía y de shock hormonal diga, ¡ay, te odio, eres la peor mamá! Claro, y de chiquitos, el día que me diga esto me voy a morir. Puede llegar ese día. Y no nos morimos. Porque además te puede decir, a ver, una cosa es que sea normal dentro de la norma adolescente y otra cosa es que sea bueno, ¿no? O sea, que esté bien. Entonces, ahí hay una diferencia importante, dos posiciones. ¿Es normal? Sí es normal. O sea, dentro de la norma muchos niños lo dicen. ¿Está bien? No está bien. Y esas son de las cosas que tenemos que empezar a marcar, ¿no? Me acuerdo de un paciente que su mamá decía, pero es que me dijo que soy la peor mamá del mundo, ¿no? Y entonces este personaje tocaba guitarra eléctrica y entonces tenía estos amplificadores. Y entonces yo le decía, no te lo tomes personal y también entiende que si él encuentra que de esa manera te ataca, va a ser su mecanismo de ataque. Y entonces me dice, pues, ¿qué hago? Y entonces ese día me estaba hablando por teléfono. Y le dije, no, tú tranquila, agárrate tu revista y ponte a leer. Y entonces me decía, ¿escuchas eso? Y yo, claro que escucho. Y entonces era el chico tocando su guitarra y gritando, tengo la peor mamá del mundo, ¿no? Hasta una canción hizo. En una canción así. Y entonces yo le decía, tú respira, tranquila. Y yo creo que ahí, en ese momento sí tenemos que echar mano de todas las herramientas de calma, incluso hasta de disociación, así de, está pasando eso. Y hay momentos en los que elige tus batallas, porque si en ese momento te pones a discutir con el adolescente, tú con el corazón roto porque te acaba de decir que eres la peor mamá, y el otro con el show de adrenalina y de hormona y de tal, con todo el enojo en activo, eso va a terminar muy mal. Va a terminar muy mal. Entonces, al final la historia termina en donde ella me dice, ya, o sea, porque me dice, pero los vecinos me escuchan y van a decir que soy la peor mamá del mundo. Y yo, lo está diciendo él, tú tranquila, no pasa nada. La historia termina en donde él se harta porque ella no reacciona. Claro, tenía a la psicóloga al lado. Él apaga su sintonizador y todas estas cosas. Y se mete y se encierra y empieza a hacer unas láminas que tenía que hacer. Y entonces me decía, no lo puedo creer. Y yo, es que cuando nosotros nos enganchamos, el enganche provoca desbordes mayores. Y yo siempre les digo, mi palabra favorita en la adolescencia es aprende a desescalar. Tú como adulto y él como adolescente. Porque además, y con estas son de las reflexiones interesantes, en el manejo que tú le estás dando a tu propia frustración, estás modelando y educando. Ok. Exactamente. Y también en esto de elegir nuestras batallas, también a veces es importante darnos un espacio, decir, ¿sabes qué? Tú vas a estar en esto, con permiso, yo me salgo un ratito, ¿no? Porque si no, como dices tú, van a acabar mal las cosas. Y además,
de ahí parten otras consecuencias que pueden ser hasta estas mismas heridas de la infancia, ¿no? Tú ya le estás diciendo, es que tú eres esto y eres el otro, y entonces yo no te soporto y eres un inútil, porque yo creo que a todos nos ha pasado, que llegamos a momentos de desesperación en donde vemos al pequeño que ya está siendo no tan pequeño y que ya no quiere hacer nada y que está enfadado todo el tiempo y empiezas a decirle cosas que se quedan. O sea, yo me acuerdo de cosas que a mí me decían, ¿no? Claro. Entonces ellos, por supuesto que se les queda. Entonces vamos a hacer esto si te parece bien. Tienen tarea. Tenemos tarea. Hay que ver la película de Intensamente 2. ¿A qué? Para que entonces, si nos vemos la próxima vez o cuando nos veamos la próxima vez, hablemos de cuáles son los movimientos neurológicos tanto en el cerebro adulto como en el cerebro pues infantil adolescente. Aparece la apatía, que no es no es un personaje ficticio. La apatía aparece y aparece para algo. Y también vamos a ver cuáles son las bondades de que el adolescente no esté tan complaciente como antes y el adulto, bueno, también empiece a tener estas bajas. Entonces, si vemos la película, vamos a empezar a entender esta otra parte, que hay configuraciones nuevas. Y también vamos a empezar a revisar qué está pasando en el cerebro de un adulto que ya está empezando a tener decreción, o sea, está en la embajadita todo este componente hormonal para ver qué pasa neurológicamente, es decir, cognitivamente, neurológicamente, atencionalmente, porque perdemos la memoria. Bueno, pasan muchas cosas. Y si en ese momento nos alcanza, también les decimos pues qué hacer y claro, cómo es que tenemos mucho esta comunicación adolescente. Abierta y sin juicio que nos decías, cómo buscamos redes de apoyo, estos grupos, establecer límites claros. Ese es otro tema que también lo podemos desarrollar. Yo te agradezco mucho que hayas estado hoy, que hayas regresado a Mamás en Sintonía. Es un placer, de verdad que me llenas el corazón que estés aquí y además con un tema tan importante, tan sentido y tan necesario. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, con todo el amor. Muchas gracias. Nos vemos en la segunda parte de este episodio de Mamás en Sintonía del podcast y bueno, pues con muchos temas que poder compartir con ustedes. Gracias, Itla, gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.